Voy a pedir la dirección del Señor antes de empezar. Amado Padre, te damos gracias por este sábado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que tu Santo Espíritu se haga presente en esta sala con tus santos ángeles, Señor, que nos lleves a toda la verdad, Señor, de tu palabra y de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, quisiera comenzar con una cita que vais a ver ahora en pantalla, si es que esto funciona correctamente. Algo estoy haciendo mal. Ah. Vale. Luis se sabe todos los temas técnicos que yo no sé. Bueno, esta cita es está en el Camino a Cristo, en la página 27. Estoy seguro que muchos la conocéis y dice así: el pecador puede resistir a este amor. Está hablando del amor de Dios y particularmente el amor en Cristo. Puede rehusar ser atraído a Cristo. Dice, pero si no se resiste, y os señalaría esta como la frase principal de todo el texto, pero si no se resiste, el pecador será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Es decir, en otras palabras, lo que nos está diciendo este texto es que Dios va a hacer todo lo que pueda hacer, todo lo que tenga que hacer para llevarnos allí donde debemos estar, al pie de la cruz arrepentido por nuestros pecados. Hay una sola cosa, fijaros bien, que puede evitar ese propósito que tiene Dios para nuestras vidas, y es que lo resistamos. Solo nosotros podemos estropear el plan, abortar el plan. Dios hará todo lo posible. Os quiero mostrar otra cita que dice básicamente lo mismo, pero creo que es aún más contundente. Esta es menos conocida. A ver qué os parece. Carta 17 de 1862 dice: el que tanto lo amó, que dio su propia vida por usted, está hablando de Cristo claramente, no se apartará de usted. Primera parte que he subrayado, no se apartará de usted. Ahora otra cosa que dice, ni lo abandonará, a menos que usted decidida y deliberadamente lo abandone a él para servir al mundo y a Satanás. Así que él va a hacer todo lo posible. Solo hay una cosa que puede frustrar su intento, y es que nosotros, y fijaros cómo lo dice, decidida y deliberadamente, lo abandone a él para servir al mundo y a Satanás. Yo creo que esto cambiaría la perspectiva de muchos creyentes que hay en este mundo, donde piensan que de alguna manera que Dios no está de su lado y ellos tienen que hacer algo para ganar el favor de Dios. No, no. Dios está absoluta y decididamente, Él sí que está decididamente de nuestro lado. Solo nosotros, decidida y deliberadamente, abandonándolo a Él y para servir al mundo y a Satanás, somos los que podremos frustrar el propósito que Él tiene para nosotros. En otras palabras, Dios, aunque pueda esto a lo mejor no entenderse a primera instancia, Dios está mucho más comprometido y mucho más interesado en nuestra salvación eterna de lo que podamos estar nosotros. Somos nosotros los que le resistimos, somos nosotros los que necesitamos reconciliarnos con Él, como dice la palabra de Dios. Bueno, este es el mensaje que yo tenía para hoy. Realmente el mensaje es este y podríamos cerrar aquí, pero como tenemos que ocupar un tiempo más, yo lo que quiero mostraros es que esto no es algo que se haya inventado Ellen White, a quien le fue dado el espíritu de profecía. Esto es algo que está en la Biblia y os lo quiero mostrar en la Biblia, donde se nos explicita, con otras palabras, pero la misma idea, pero además que se nos explicita, se nos muestra, yo os voy a mostrar un caso práctico, donde vamos a ver la vida de un creyente, un pecador como nosotros, pero cómo a pesar de sus errores, Dios no se apartaba de él, no le abandonaba de él hasta que le llegó allí donde era preciso. Vamos a verlo, por lo tanto, en la teoría y en la práctica. Así que vamos a empezar yendo a ver si esto ahora funciona bien. Bien. No, pues va para atrás. Vale, ahora ya. Vale, mirad, este texto de la Biblia, Éxodo 2, 23 a 24, dice:
Vaya. Éxodo 2, 23, 24. Dice, aconteció que después de muchos días murió, a ver si puedo quitar esto sin hacer lo que he hecho antes. Bueno, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. El pueblo de Dios lo estaba pasando mal y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios, ante la servidumbre del pueblo, ante su clamor, se acuerda de que les hizo una promesa. Y fue la explicitada con Abraham, Isaac y Jacob. Muy brevemente diré, no es que Dios tuviese un ataque de amnesia y de repente recuerda algo. No, cuando la Biblia, lo comento brevemente, sería largo de argumentar, de demostrar, cuando la Biblia dice que Dios se acuerda de algo es que va a actuar en función de eso que prometió, no que recuerda lo que por un momento olvidó, no. Dios va a actuar en función de aquello que prometió. Y lo importante aquí es que, fijaros, apela a ese pacto eterno del que tanto hemos hablado en este año que termina hoy. Ese pacto es el que le explicitó a Abraham, pero fijaros que aquí se comenta que es con Abraham, con Isaac y Jacob. Y luego veréis la importancia por la que recalco esto. Dios se lo explicita a Abraham, pero lo confirma con su hijo Isaac y lo reconfirma con el nieto Jacob. Y esto lo muestra la Biblia en varias ocasiones, cuando se apela al pacto que hace Dios, a esa promesa unilateral de Dios, que es la promesa de amor de la que estamos hablando hoy. La Biblia apela al pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a verlo en más sitios. Mirad, Levítico 26, 42, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Lo vemos en más sitios, en Segunda de Reyes 13, 22, 23. Hazael, pues, rey de Asiria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacaz. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y lo mismo podemos ver en Primera de Crónicas 16, 15, 17 y en otros muchos sitios de la Biblia, donde se habla del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Fijaos que el número es 3, claramente el sello divino, de que es algo que venía de Dios. Lo promete con Abraham, pero lo confirma con Isaac y lo reconfirma con Jacob. Vamos a ver brevemente el momento en el que Dios le hace la promesa a esos 3 patriarcas. Mirad, aquí es con Abraham. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. La primera cosa que le promete es que lo bendecirá a Abraham. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición era la que llegaría en Cristo. En ti, le dice Abraham, porque en él estaba su simiente, que era Cristo. Así que le promete la bendición a Abraham y la bendición para todas las naciones de la tierra en él, en su simiente. Le promete más cosas. Génesis 13, 14, 16. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Fijaros que dice para siempre. Esa tierra que le estaba prometiendo no era precisamente la tierra allí de Canaán que tenía a sus ojos. Eso era el tipo, pero lo que le estaba prometiendo es el qué, lo que veíamos hoy en la escuela sabática, esa tierra nueva que será para nosotros para siempre. Eso es lo que está prometiendo. Y lo está prometiendo unilateralmente. Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Otra cosa más que le promete es una descendencia numerosísima, comparada con el polvo de la tierra que no se puede contar. Así que 4 cosas. La bendición para él, la bendición para todas las naciones de la tierra en él, la tierra y la descendencia numerosísima. Ahora voy a mostrar lo que le promete a Isaac, que vais a ver que es lo mismo. Génesis 26:3 le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, lo mismo que Abraham, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Le está prometiendo la tierra nueva para siempre, lo que esperamos, como estudiamos hoy en la escuela sabática. Ahora, en Génesis 26:4 dice,
multiplicaré tu descendencia, lo mismo que Abraham, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en la simiente de Abraham, que también es la simiente de Isaac. Y ahora vamos a ver cómo le hace la misma promesa a Jacob, que ya os anticipo que es el personaje en el que nos vamos a centrar hoy. A Jacob le dice en Génesis 28:13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Así que le promete la primera cosa, que era lo mismo que le había prometido a Abraham y a Isaac, la tierra. Le dice a continuación en Génesis 28:14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, muy numerosa la descendencia, lo mismo que Abraham y a Isaac, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. De nuevo, lo mismo que le había prometido, que en su simiente, en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, el versículo siguiente da una lectura complementaria que no aparece tan clara en la formulación que le hace Dios de este pacto a Abraham y a Isaac. Fijaros lo que le dice a Jacob y os va a recordar a las dos citas del espíritu de profecía con las que abríamos. Fijaros lo que le dice a Jacob. Génesis 28:15. Aquí yo estoy contigo, primera cosa, yo estoy contigo. Segunda cosa, y te guardaré por donde quiera que fueres. Son promesas de Dios. Fijaos que no son condicionales, es unilateral lo que le está diciendo. Te guardaré por donde quiera que fueres. Y fijaos la que dice ahora, y volveré a traerte a esta tierra. Yo te prometo que yo te traigo aquí de vuelta a esta tierra. Y no se está refiriendo solo al tipo, se está refiriendo al antitipo que es la tierra nueva. Yo te voy a dar la salvación eterna. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fijaos que este texto sí que recuerda esas dos primeras citas que veíamos, ¿verdad? En otras palabras, Dios le está diciendo, dice, mira, tú podrás hacer lo que quieras, tú me vas a oír de mí muchas veces, pero yo te guardaré por donde quiera que vayas y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, yo no te voy a dejar en paz. Por mucho que tú hagas, por mucho que me resistas, yo no te voy a dejar en paz. Ahora, una cosa muy importante es que ¿pensáis que esto Dios se lo estaba prometiendo solo a Jacob? ¿O nos lo está prometiendo también a nosotros? Mirad, muy brevemente, la Biblia en muchos sitios habla de Jacob no refiriéndose únicamente al patriarca, al nieto de Abraham. Fijaros aquí, por ejemplo, a título de ejemplo. Jeremías 46:27 dice, tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel. Ahora, en tiempos de Jeremías, Jacob estaba muerto, ¿verdad? No está hablando de Jacob, está hablando de toda su descendencia, esa que sería como el polvo de la tierra, incontable. Está hablando a nosotros. La Biblia muchas veces habla de Jacob como a nosotros. Esa promesa que le estaba haciendo a Jacob es para nosotros. Sigue diciendo, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Un ejemplo más, mirad, en Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Habla indistintamente de Jacob y de sus hijos. Y muchas veces se refiere a los hijos de Jacob, no como los hijos de Jacob, sino como Jacob, simplemente. Porque la Biblia considera el lenguaje hebreo que su simiente está contenida en Jacob. Cuando habla Jacob, habla a él y a su simiente. Así que volvemos a la promesa, al pacto de Dios tal y como se lo formuló a Jacob. Volvemos aquí, que empieza en Génesis 28:13. Ahora, yo he leído Génesis 28:13, 14 y 15, pero cuando Dios le está diciendo esto a Jacob, viene de decirle o viene de mostrarle otra cosa. Y esto va a ser muy importante que lo recordemos ahora para ver en qué contexto Dios le está diciendo esto a Jacob. Y el versículo anterior, Génesis 28:12, es este. Ahí lo tenéis, dice, soñó, Jacob estaba soñando, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Después de Dios mostrarle este sueño, es cuando le hace esa promesa. Está fundamentada en el sueño. Ahora, ¿qué era lo que le estaba mostrando en el sueño? Pues esa escalera, bien sabéis lo que es, porque se lo dijo el propio Jesucristo, cuando estaba en esta tierra se lo dijo a Natanael.
le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En el sueño estaban los ángeles de Dios, subían y descendían sobre la escalera. Cristo les habla de ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa escalera era Cristo. Lo que le estaba diciendo Dios a Jacob es que las promesas que les iba a hacer estaban sustentadas en el cumplimiento de esa promesa que era Cristo. Recordad lo que dice 2 Corintios 1:20, y es que todas las promesas de Dios son sí en Cristo y amén en Cristo. El fundamento de que esa promesa es inquebrantable por parte de Dios es que ha sido cumplida ya en Cristo. Y esa bendición que fue en Cristo es para todas las naciones de la tierra, como leíamos al principio. Ahora, entonces, esto es lo que Dios le había prometido a Jacob. Y lo voy a repetir una vez más, porque ahora vamos a ir repasando cuál fue la historia subsiguiente de Jacob. Pero todo esto en el contexto de lo que Dios le acababa de prometer. En Génesis 28:15 le había dicho, de aquí, yo estoy contigo, una cosa, te guardaré por donde quiera que fueres, sea donde sea, y 3, volveré a traerte a esta tierra. Y ahora concluye diciendo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Puedes hacer lo que quieras, me vas a oír, vas a hacer un montón de cosas que no están según mi orden de entendimiento, pero no te voy a dejar en paz. Este es el tipo de relación que tiene Dios con nosotros, igual que lo tuve con Jacob. Así que vamos a ver, después de haberle hecho esta impresionante promesa a Dios a Jacob, cómo transcurre la vida de Jacob justo después. Yo no voy a leer todo el texto porque sería mucho, lo podéis repasar, pero viene a los versículos más significativos. Justo después, este sueño se levanta y llega a un sitio, recordaréis, y lo siguiente que le pasa así remarcable en la vida de Jacob es que se enamora. Génesis 29:20 dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Pero fijaros, a ese al que Dios acaba de prometerle esa bendición, parece que a primera vista la cosa no empezaba muy bien para él porque por su amada tuvo que trabajar 7 años. Bien es cierto que dice que le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces puede ser que esto no sea no le podamos dar tanta importancia, pero fijaros lo que se nos dice después. En la noche de bodas, tan esperada, después de 7 años por Jacob, fijaros lo que le pasó. Venida la mañana, he aquí que era Lea, con la que se había acostado. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Parece ser que a Jacob, al que le había hecho Dios esas promesas, las cosas humanamente hablando no le iban muy bien, ¿verdad? ¿En qué debía confiar él? ¿En lo que Dios le había prometido o en el transcurso de las cosas? Esta es una cosa que debemos trasladarnos a nosotros, porque a veces podemos dudar de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque viendo que las cosas nos van realmente mal a veces en la vida, ¿no? Y podemos sucumbir y entonces viene la lucha de fe. ¿En qué me baso? ¿En mis circunstancias actuales que estoy viviendo o en lo que Dios me ha prometido? Bueno, las cosas no fueron mucho mejor para Jacob después, ¿no? A pesar de eso que le había prometido Dios. Génesis 29:30 dice, y se llegó también a Raquel, y amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años, 7 años más de servir por Raquel, a la que amaba. Bueno, pues ya empieza la vida conyugal con las dos. Y recordáis bien, ¿verdad? La vida de Jacob no empezó a ser muy tranquila y muy pacífica en casa. Génesis 29:31 dice, y vio Jacob que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. De momento Lea era menospreciada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sabían ahí que la realmente amada era Raquel, ¿verdad? Y ahí entonces empieza una guerra en la que convivía Jacob, al que Dios le había dado esas promesas impresionantes. Génesis 29:32 dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Así que ese primer hijo que llegó a la familia fue motivo de intentar una persona Lea poner las cosas en su sitio, ¿verdad? Exaltar su orgullo. Ahora mi marido me amará.
Siguen llegando hijos. Génesis 29:33, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Llamó su nombre Simeón. De nuevo, el orgullo de Lea. Y todo eso es el caldo de cultivo de la convivencia en esa casa, ¿verdad? ¿Qué pensáis que podía pensar Jacob? Dice, ¿dónde está la bendición que me prometió el Señor? Porque eso realmente debía ser una tortura, ¿verdad? Seguimos leyendo. Génesis 29:34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, ahora sí, ahora se unirá conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Bueno, vamos a ver qué pasa a continuación, porque la guerra, como recordáis muy bien, continúa. Génesis 31, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Aparece otro elemento en la escena, la envidia, y en la familia. Y decía Jacob, dame hijos o si no, me muero. Una petición muy razonable, ¿verdad? Que tenía que estar soportando Jacob, al que recuerdo una vez más, recordad el contexto del que estamos hablando, al que Dios le había hecho una promesa de bendición. Y de nuevo Jacob podía decir, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está mi Dios? Génesis 32, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob se enojaba porque, claro, este tipo de cosas le afectaban. Y bueno, y recordáis, paro muy brevemente para decir, recordáis luego lo que pasó con los hijos. Eso no lo vamos a ver hoy, pero todas estas disputas intrafamiliares se prorrogaron en sus hijos, que se reñían unos con otros hasta el punto de lo que hicieron con José, por cierto, el hijo de Raquel. Lo mandaron cautivo a Egipto, todo esto como continuación de este caldo de cultivo absolutamente insano que se había creado en esta casa. Génesis 33. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Bueno, por si fuera poco lo que hemos visto hasta ahora, un nuevo agente en toda la escena, ¿no? Y Raquel simplemente parece que ni le pregunta, le da la orden, acuéstate con ella, y esos serán mis hijos por medio de ella. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Así que este hijo que vino por medio de la sierva de Raquel, motivo de, una vez más, mostrar orgullo en esa guerra que había entre ellas. Génesis 37:8. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Ella pensaba que esto todo eran las luchas de Dios, ¿verdad? Pero realmente esto era todo un ambiente realmente muy insano para la mente de Jacob, al que Dios le había hecho esa promesa. Lea le invita también a acostarse con su sierva, acaba teniendo hijos, y vamos a saltar esto un poco porque lo conocéis de sobra. Vamos a ver la siguiente escena, que es interesante también. Génesis 30:14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Esto posiblemente era simplemente una excusa para discutir más entre ellas, ¿no? Las mandrágoras eran la excusa para seguir con su guerra. Y fijaros lo que pasa a continuación. Y ella respondió, Génesis 30:15, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Bueno, no contentas con todo lo que estaba pasando con Jacob, ahora se ponen a traficar con él, a cambio de unas mandrágoras. Yo, no sé, nos podemos hacer una idea del tormento que podía estar viendo Jacob, repito, al que Dios le había hecho esta bendición. Génesis 30:16 dice, cuando pues Jacob volvía del campo la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado. Tráfico de personas, por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Además ni le consultó, ¿te parece bien? No, llégate a mí. Este acuerdo ya lo hemos hecho entre Raquel y yo, por unas mandrágoras.
Génesis 30, 17, 18, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Fijaros que en la mente de Lea, Dios le estaba recompensando por esto que habían hecho. Después concibió otra vez y finalmente Raquel sí que concibió a un hijo, a José, y después a Benjamín. Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José, diciendo, añádome Jehová otro hijo. Ahora, antes de seguir con la historia, aquí se acaba la historia de los hijos que va teniendo Jacob en este caldo de cultivo tan insano. Hay que decir que en medio de todo esto tan insano, Dios estaba poco a poco yendo cumpliendo una de las promesas que le había dicho, porque una de las promesas, recordéis, es que era una descendencia innumerable. La descendencia es un linaje, no según la carne, pero la descendencia empieza con estos patriarcas, estos patriarcas de Israel, las 12 tribus de Israel. En todo este contexto, Dios ya estaba actuando, ¿vale? Ahora, aquí se acaba, digamos, un poco todo el tema conyugal que estaban viviendo, conyugal a muchas partes, ¿vale? Pero vamos a ver, siguiendo el relato bíblico, sin saltarnos nada, qué es lo que viene a continuación. Y viene una historia donde de nuevo vuelve a tomar protagonismo el suegro de Jacob, suegro por partida doble, por medio de Raquel y por medio de Lea. Génesis 30, 32 dice, yo pasaré por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas, está hablándole Jacob a Labán, manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Hace un acuerdo con Labán, Labán acepta repartir de esa manera el rebaño. Pero, a continuación, Génesis 30, 41, fijaos lo que dice, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Así que Jacob se pone a hacer trampa en esto que le había prometido a Labán. Y Génesis 30, 42 dice, cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Jacob era un tramposo, como lo fue ya con Esaú, ¿verdad? Cuando le quitó la primogenitura, por cierto, olvidando también lo que Dios mismo había prometido a su madre Rebeca. Y él se pone a actuar por su cuenta. Ahora, recordemos el contexto en el que estamos contando todo esto, que es de sobra conocido. Dios venía de darle una promesa. Yo estaré contigo, yo no te dejaré, yo te perseguiré por donde quiera que vayas. ¿Pensáis que Dios dejó de perseguirle por donde quiera que fuese, a pesar de que era un truán, era un tramposo? Vamos a ver qué pasa a continuación. Génesis 31:1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Génesis 31:2. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Evidentemente Labán estaba enfadado, estaba disgustado porque le habían hecho trampa. Ahora, os vuelvo a formular la pregunta de antes. ¿Cómo pensáis que en todo esto está la promesa de Dios? ¿Dios se aparta de él? Dios le deja, dice, tú eres un tramposo, yo tengo algo para los que no son tramposos. No, no. La realidad es que todos partimos del mismo sitio, pecadores, tramposos, suplantadores como Jacob. Génesis 31:3 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela y yo estaré contigo. Precisamente lo que le había prometido allí cuando le mostró la escalera, yo estaré contigo. Él le sigue diciendo, yo estaré contigo. No cambia la promesa de Dios. ¿Recordáis lo que veíamos en la segunda cita del Espíritu de Profecía? Dice, a menos que decidida deliberadamente nos pongamos en contra de él para servir al mundo y a Satanás. Eso no lo había hecho Jacob. Jacob lo que tenía eran las luchas entre la fe y su subsistencia, su supervivencia. Y él pensaba que tenía que hacer trampas con Labán después de lo que le había hecho previamente. Él no tenía claro cuál era la promesa que le había formulado Dios, y es que la promesa es que Él le sustentaría, Él estaría consigo siempre, con Él siempre. Vamos a ver cómo sigue la historia. Génesis 31:20. Jacob engañó a Labán arameo, otra vez más, no haciéndole saber que se iba.
Génesis 31, 22, 23. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Pero fijaos, Dios cómo estaba actuando, cumpliendo simplemente la promesa que le había hecho a Jacob. Génesis 31, 24. Y vino Dios a Labán en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ya no es que le diga, no le hagas nada, no le toques, dice, ni se te ocurra hablarle descomedidamente. Jacob, Dios seguía, en la mente de Dios seguía vigente la promesa que le había hecho a Jacob. Sí, seguía cuidando a Jacob, a pesar de que era un tramposo, a pesar de su mal hacer en todo este tema conyugal, para Dios seguía muy viva la promesa que le había hecho, como lo sigue para nosotros, sea por donde sea que va el curso de vuestras vidas. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Génesis 32, 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. O sea, Dios, unos ángeles se le aparecen y él ve claramente que eso es un campamento de Dios. Él lo ve claramente. Pero Jacob a continuación hace esto. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Génesis 32, 3. ¿Por qué hace esto? Porque Jacob tenía miedo de las represalias de Esaú por el engaño que le hiciera allí cuando le quitó la primogenitura. Y entonces hace esto Jacob. Génesis 32, 4 y 5 dice: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Jacob se proponía, por el medio de mercancías, comprar el perdón de Esaú y su no represalia. Ahora, ¿qué pensáis que estaba pasando en la mente de Jacob en estos momentos? Porque unos ángeles se les acaban de aparecer y le habían dicho que el campamento de Dios es este. Él lo veía claro. Vamos a ver cómo nos cuenta el espíritu de profecía lo que estaba pasando aquí en la mente de Jacob. Dice, Patriarcas y Profetas, página 174, dice: nuevamente el Señor dio a Jacob otra señal del amparo divino y se la dio mediante estos ángeles. Le dio una señal de lo que le había prometido: yo te guardaré siempre, yo estoy contigo, no te dejaré, iré por donde quiera que vayas. Y le da una evidencia más en esos ángeles que directamente se le aparecen. Ahora, ¿qué es lo que dice a continuación el texto del Espíritu de Profecía? Dice esto: sin embargo, Jacob creyó debía hacer algo en favor de su propia seguridad. ¿Creéis que cuando a Jacob se le ocurre una nueva idea, primero se le ocurrió las trampas con el hermano para quitarle la primogenitura, luego las trampas con Labán para quitarle el ganado y asegurarse su subsistencia? ¿Pensáis que en estas circunstancias él se estaba acordando de lo que Dios le había prometido? Porque Dios lo amaba. ¿Qué pensáis aquí? Dios le había dado evidencias de que lo iba a cuidar, se le habían aparecido unos ángeles, pero dice el texto: sin embargo, Jacob creyó que debía hacer algo en favor de su propia seguridad. Y así actuamos nosotros. Muchas veces así sobreactuamos nosotros, intentando defendernos a nosotros mismos, guardarnos a nosotros mismos, haciendo lo que simplemente Dios nos ha dicho que no hagamos porque es Él el que nos va a cuidar. Vamos a ver cómo sigue el relato, vamos a volver a la Biblia. Génesis 32, 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, le han llevado ese mensaje, pero ellos traen un mensaje de vuelta: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. La cosa no pintaba bien. ¿Funcionó la argucia de Jacob? ¿Su intento de guardarse a sí mismo funcionó? No. Esaú venía con 400 hombres. Los métodos del hombre no funcionan, funcionan los de Dios. Y el versículo siguiente es concluyente. Génesis 32, 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y es para angustiarse, 400 hombres. Claramente Saúl tenía un propósito. Vamos a ver cómo sigue el relato. Fijaos que Dios, y lo vamos a ver, Dios le está guardando, le está confiando, pero Dios sabe que
que Jacob es un tramposo. Dios sabe que Jacob confía en sus mañas en vez de confiar en las promesas de Dios, y Dios le quiere llevar a un sitio. Génesis 32:9 dice, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, ¿a qué está apelando? Está apelando a Dios, pero ¿a qué está apelando Jacob cuando dice esto? Al pacto, a lo que veíamos al principio, al pacto que hizo Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y está recordando la síntesis del pacto. El pacto en el que Dios le dijo a los patriarcas y nos dice a nosotros, yo te haré bien, yo estoy de tu parte. Y aquí cuando todos sus intentos de salvaguardarse a sí mismo se han mostrado vanos, Jacob se acuerda de lo que Dios le había prometido. Ahora sí. Génesis 32:10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Génesis 32:11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Le muestra la realidad de lo que hay en su corazón. Tiene miedo, tiene temor de su hermano. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Tiene miedo de que se frustre lo que Dios le había prometido, que es la descendencia. Y ahora Génesis 32:12 nos dice algo importante. Dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Fijaros que recuerdo una vez más el síntesis de la promesa que Dios le había hecho. Yo te haré bien. Tú estás de mi parte. Dios quiere que disipemos las dudas que tenemos entre nosotros de que Dios está verdaderamente con nosotros, Dios solo tiene un propósito para nuestras vidas, que es hacernos bien, o que intentamos buscarnos la vida por nuestra cuenta, salvaguardándonos a nosotros mismos con nuestros infructuosos intentos. Ahora, para el resto del relato voy a saltar al espíritu de profecía, porque nos da unos detalles muy interesantes que al menos explícitamente no están en la Biblia. Así que vamos a seguir con la historia en el espíritu de profecía, en concreto en Patriarcas y Profetas. Página 175 dice, había llegado ahora al río Jaboc, y cuando vino la noche, Jacob mandó a su familia cruzar por el vado al otro lado del río, quedándose él solo atrás. Había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar solo con Dios. Parece que ya no confía en otras posibilidades para salvaguardarse con Dios, quien podía apaciguar el corazón de Esaú. En Dios estaba la única esperanza del patriarca. Esto ha sido siempre así, pues siempre así, lo es para nosotros, pero ahora la idea estaba clara en la cabeza de Jacob. Jacob fue llegado a un punto donde él solo podía depositar la confianza donde verdaderamente estaba, que era en Dios. Dios quiere llevarnos a un punto donde tengamos claro que nuestra única confianza es Dios. Ya no pongamos la confianza en nuestras obras, en nuestras ideas, en nuestros intentos. Sigamos leyendo, Patriarcas y Profetas. En una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos, Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Todo lo que le hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Todo el contexto era adverso. Todo lo que le hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro de la muerte. Y ahí acude a Dios. De verdad, acude ahí de verdad. Lo que más le amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Es decir, a Jacob le fue mostrado por el devenir de los hechos, de los acontecimientos, que toda su actuación pasada era un rotundo fracaso y que había llegado a esa situación donde su vida no valía ni esto por su mal actuar y por no confiar en las promesas de Dios. Y dice, con vehementes exclamaciones y lágrimas, oró delante de Dios. ¿Creéis que Dios quiere que estemos llorando con vehementes exclamaciones ante Él por satisfacer su ego? ¿O pensáis que lo desea porque es la evidencia de que nuestra
confianza está puesta solo en él. Es por lo segundo. Vamos a seguir leyendo. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Fijaos lo que dice ahora. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. Nosotros podemos ser llevados a nuestros pecados de dos maneras. Sin la esperanza de las promesas de Dios, sin recordar lo que Dios nos ha prometido, como le prometió a Jacob al principio de este bagaje, o recordando esas promesas. Es decir, para llevarnos a la desesperación como quiere el diablo o para que fijemos nuestra mente en las promesas de Dios. Y ahí había esa lucha. ¿Dónde pongo mi foco? En mi fracaso personal, que es el nuestro, es el de todos nosotros, un fracaso personal, nuestra vida, por nuestros esfuerzos, o los llevamos a las promesas de Dios. Esa era la lucha que estaba en la mente de Jacob. Y veis ahí que dice que esos pecados intentaban alejarle de el Señor, de Dios. Sin duda, Satanás estaba intentando recordarle que su vida era un fracaso. Seguimos leyendo. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Dios quería dejarle inoperante para no actuar más, no actuar por sí mismo. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario, comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. Completamente arrepentido y quebrantado, un punto al que nos quiere también llevar el Señor. ¿Recordáis la primera cita? Si no nos resistimos, Él nos llevará arrepentidos completamente al pie de la cruz. Se aferró al ángel y lloró y rogóle, Oseas 2:14, pidiéndole la bendición, lo que le había prometido. Pero él se estaba aferrando a la promesa. Y dice ahora, debía tener la seguridad en la mente de Jacob de que su pecado estaba perdonado. Ese era todo el foco de la mente de Jacob, que se perdonara su pecado. El dolor físico no bastaba para apartar su mente de este objetivo. Le daba igual. Su foco era que el pecado le fuese perdonado. Su resolución se fortaleció y su fe se intensificó en fervor y perseverancia hasta el fin. Un único objetivo, que su pecado le fuese perdonado. Ahora, hago un paréntesis en el relato para recordar que cuando el espíritu de profecía y la Biblia nos muestra la palabra perdonar, la palabra española perdonar, en la mayoría de las ocasiones no quiere decir meramente la idea católica que nos ha quedado del ego te absolvo que da el sacerdote en el confesionario. Hacemos un paréntesis. Mostramos esta cita del discurso maestro de Jesucristo, página 97. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Redención es liberación, liberación del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Así que el foco de Jacob estaba en que todo eso que le había causado tanto fracaso, pero que estaba tan asido a su persona, fuera limpiado por Dios. Este era su foco. Y para llegar a ese punto, él tuvo, y nosotros tenemos que llegar a un punto donde tomemos verdaderamente conciencia que el curso de nuestros acontecimientos pecaminosos son erróneos y nos lleva a una situación mala, a una situación errónea. Y pongamos realmente toda nuestra confianza en Dios. Volvemos al relato y a sus promesas. Patriarcas y Profetas 176. El ángel trató de librarse de él y le exhortó: déjame que raya el alba. Ahora, ¿creéis que el ángel quería librarse de él verdaderamente? ¿O estaba comprobando también para testimonio nuestro cuán firme era la fe de Jacob en ese momento? Pero Jacob contestó: no te dejaré si no me bendices. Realmente Jacob se había aferrado totalmente al Señor. No había otra vía para él.
Dice ahora, si esta hubiese sido una confianza jactanciosa y presumida, porque claro, decirle esto a Dios parece jactancioso, dice, no te dejaré si no me bendices, Jacob habría sido aniquilado en el acto. Dice, pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad y sin embargo confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. Él le dijo eso no jactanciosamente, sino firme en la promesa que le había hecho. Y eso es lo que quiere que el Señor recordemos. Y vamos a ver más cosas, no sobre Jacob, sino sobre nosotros. Jacob venció al ángel y prevaleció. Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había asido con temblorosa mano de las promesas de Dios. Y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. Se había sido con temblorosa mano de las promesas de Dios. Lo que no había hecho, por ejemplo, cuando le estaba trampeando con las ovejas y las cabras a Labán, ¿verdad? ¿De qué se había sido ahí? De sus ideas, de sus brillantes, entre comillas, ideas, ¿verdad? Era Dios quien le había prometido que le iba a salvaguardar siempre, pero desconfiaba de Dios. Aquí no, aquí se ha sido con temblorosa mano de las promesas de Dios. Era Dios quien le había estado como le había prometido. Fijaos lo que le dice en la Biblia, no te dejaré hasta no traerte hasta aquí. Es Dios quien nos va a hacer pasar por determinadas circunstancias para que lleguemos a este mismo punto. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, lo que hizo al principio con Esaú, ahora le fue claramente manifestado. Fijaros que hasta entonces no había visto claro, o no debía haber visto claro, que era un error lo que estaba haciendo. Porque Dios le había prometido la primogenitura a Jacob. Él no tenía que hacer nada. Y esta es la lucha del creyente, ¿verdad? ¿Hago algo para ganar el favor de Dios o simplemente confío en lo que Él me ha prometido? Veis que la lucha de Jacob es nuestra lucha, es la misma lucha. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. En prueba de que había sido perdonado, ahora, y recordad que perdonar es limpiar, no es algo meramente legal, su nombre que hasta entonces le había recordado su pecado fue cambiado por otro que conmemoraba su victoria. No se dirá más tu nombre Jacob, el suplantador. Jacob significa eso, suplantador, tramposo, lo que era Jacob. Dijo el ángel, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y sabéis que el nombre en la Biblia tiene toda una connotación de carácter. Su nuevo nombre era acorde a la realidad de su nuevo carácter, porque su corazón había sido bendecido, había sido perdonado. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Fijaos que la alcanza, Dios se la promete, pero la alcanzamos cuando la anhelamos de verdad, porque Dios no nos va a imponer nada. Muchas veces podemos estar confusos y creemos que nos hemos arrepentido, pero la realidad es que estamos muy contentos con nuestro pecado. Dios nos tiene que llevar a una situación donde veamos claro cuál es el fin del devenir de acontecimientos que yo he buscado para mi vida. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado, la duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia, pero ahora todo había cambiado y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. ¿Por qué tenía miedo de su hermano? Sí, él le había hecho algo, pero ¿recordáis lo que dice la Biblia? En el amor no hay lugar para el temor. Su corazón ya estaba lleno de amor, estaba lleno de la bendición de Dios y él sabía que lo que pasara con Esaú era un asunto de Dios. Dios, que había perdonado su pecado, podría también conmover el corazón de Esaú para que aceptase su humillación y arrepentimiento. ¿A quién se encomienda ahora Jacob? A Dios. Si Dios quiere librarme, algo hará él. Y si quiere que sucumba, pues me llevará al descanso. Y todos están contentos. Pero yo ya no tengo temor. Yo confío ya plenamente en Dios. Sigo leyendo. Mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Saúl. Cuando preparaba esto esta semana, me acordaba del texto de Daniel 9, cuando el ángel le dice, tan pronto empezaste a hablar, ya el ángel fue enviado. Tan pronto como empezó a luchar, otro mensajero celestial fue enviado a Saúl. En un sueño, fijaros, la oración tiene poder, ¿verdad? ¿Recordáis lo que decía al principio del relato?
Jacob se propuso pasar la noche en oración y a solas con Dios. En un sueño, este vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre, es lo que estaba viendo Esaú. Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto. Le vio rodeado de las huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados, esos 400 hombres que iban con él tenían un fin bélico, con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. ¿Quién protegió a Jacob? ¿Dios? ¿O se protegió a sí mismo? Ahora, lo que nos afecta a nosotros. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, me voy a rememorar una frase que he visto 2 diapositivas atrás, donde dice que Jacob alcanzó la bendición cuando verdaderamente la anheló. Si esa es la experiencia del pueblo de Dios al final de los tiempos, ¿quiere esto decir que anhelamos ya la bendición o la anhelamos solo de boca? Dios nos quiere llevar a un punto donde la anhelemos de verdad, donde realmente no queramos saber nada de nuestros pecados y busquemos su bendición. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz, hanse tornado pálidos todos los rostros. Así estarán los del pueblo de Dios en el tiempo final. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 30:5-7. Aquí ella está relacionando la experiencia de Jacob con el tiempo de angustia que se nos cita en Jeremías 30:5-7. Ahora vamos a ver un poco más en qué consiste esa experiencia. Ya lo hemos visto, pero algo más, algún detalle más que se nos da. Por cierto, veíamos antes que cuando le dijeron lo de los 400 hombres a Jacob, él se angustió. ¿Recordáis qué dice la palabra? Igual que el tiempo de angustia por el que pasará el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Seguimos leyendo en Patriarcas y Profetas. Vamos a ver algún detalle más de en qué consistió la prueba de Jacob, que será la nuestra. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por su pecado. Había incitado contra él a Esaú, así que a Esaú primero le incitó Satanás para destruir a Jacob. Y luego Dios incita a Esaú para que no le haga nada. ¿Quiénes están luchando? ¿Esaú y Jacob o Dios y Satanás? ¿Quién puede alcanzar quién puede proporcionarnos la protección? ¿Nosotros o Dios? Es Satanás quien le estaba instando. Había incitado contra él a Esaú y durante la larga noche de la lucha del patriarca procuró hacerle sentir su culpabilidad para desanimarlo y quebrantar su confianza en Dios. Cuando en su angustia, de nuevo la palabra, Jacob se asió del ángel y le suplicó con lágrimas, el mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Así que la lucha ya lo es hoy en día, pero alcanzará su cenit entonces. Es una lucha de fe. ¿Qué confío en lo que me dicen las evidencias, lo que me dicen mis ojos, o en lo que me dice la promesa de Dios? Recordad cómo apeló Jacob a Dios. Dice: tú me has dicho, yo te haré bien. Satanás ha creado en nuestra imagen una idea de Dios de que Dios no es tan bueno como dice ser. Y todo esto es una perversión de la idea de Dios. Dios quiere reconstruir en nuestra mente una idea clara y nítida de que Dios es amor y de que no persigue bajo ninguna circunstancia nuestro mal. El mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar por las apariencias. No me quieres soltar, pero yo me agarro de ti. Había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. ¿Hemos aprendido nosotros que Dios es misericordioso? ¿Y nos apoyamos en eso? ¿O pensamos cuando se nos tuercen las cosas que esta es la justa retribución que me da Dios por lo que he hecho? Esa retribución nos la está dando Satanás para engañarnos y para que pensemos eso, y ese pensamiento nos lo pone él. Se refirió a su arrepentimiento del pecado y pidió liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación. Y recordad que esa experiencia será la nuestra, pero se aferró al ángel y con fervientes y agonizantes súplicas
insistió en sus ruegos hasta que triunfó. Y ahora volvemos a nuestro tiempo, relacionándolo con aquello. Esta será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Constancia y confianza en el poder de Él para librarnos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza. ¿Os veis en esta situación a veces? Yo sí. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza. Y cuando Satanás haga eso en nuestra mente, lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Es verdad, mi situación es desesperada, pero tú me has prometido algo. Que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Recordando la grandeza de la misericordia de Dios, este será el triunfo del pueblo de Dios. Y su propio arrepentimiento sincero pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos, es decir, a nosotros, pecadores desamparados, y esperemos que muy pronto arrepentidos, no porque seamos listos, porque tengamos mucho discernimiento mental por nosotros mismos, sino porque el Señor nos haya llevado ahí, dejemos de resistirle, como veíamos en la primera cita. Veis que al final la lucha del creyente hasta la victoria final es una lucha entre la fe y las obras. ¿Actúo yo o simplemente creo en las promesas de Dios? Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. ¿Os sentís identificados también con esto? Yo sí. Y hay veces que dudo. Yo pido esto al Señor y ¿qué pasa? El Señor, fijaros que el ángel le resistía. Dice, no, yo me voy. Es todo un ejercicio de la fe. Realmente me apoyo en tu promesa. Tú me lo has prometido, tú me has dicho que tú me harás bien, y tú lo vas a hacer, aunque las evidencias me digan lo contrario. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se aferrarán al poder de Dios como Jacob se aferró al ángel del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Así que este será nuestro leitmotiv en el tiempo final. No te dejaré si no me bendices. La hermana White dice que también tendremos otro clamor, y es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Ese será el lenguaje de lo que dice la carne, como lo decía Cristo en la cruz del Calvario. Pero el Espíritu nos hará decir: no te dejaré si no me bendices. Que el Señor os bendiga, hermano.